Primer tutorial de Godot en el canal, como les prometí hace un tiempo. Como para algunos esto puede ser un primer contacto con Godot, la idea es hacer algo bien simple. Quiero más que nada que entiendan la forma en que se trabaja con este motor y tocar las cuestiones más fundamentales, como la organización con nodos y escenas, movimientos de objetos, cuestiones de física, programación y demás. Para eso voy a estar haciendo un Pong, nada muy original, pero es ideal para aprender muchísimas cosas fundamentales y vale la pena hacerlo. Voy a intentar que este tutorial sea accesible para todos, aunque nunca hayan usado algún motor de videojuegos o hayan programado, pero lo van a poder aprovechar mejor si ya tienen al menos una mínima idea de cómo escribir código. Empecemos con la descarga de Godot, es súper fácil, tienen que dirigirse a godotengine.org y elegir alguna de las versiones. Yo voy a estar trabajando con la versión 4, así que le voy a dar a Download Latest. Acá pueden elegir de dos opciones, la de abajo tiene soporte para C#, pero acá vamos a estar programando en GDScript, que es el lenguaje que se creó especialmente para Godot y es el más popular para el motor. Así que voy a descargar esta opción. Con eso empieza la descarga. Muy bien, acá ya lo tengo descargado y listo para descomprimir. Es un archivo bastante pequeño y da idea de lo liviano y ligero que es este motor. Para descomprimirlo voy a tomar a estos dos archivos y lo voy a llevar a una carpeta vacía cualquiera. Godot no requiere instalación, simplemente hago doble clic en este ejecutable y les va a abrir el administrador de proyectos. Acá podrían elegir uno de los proyectos en los que estén trabajando o crear uno nuevo. Vamos a crear un nuevo proyecto, se va a llamar Pong y ahora deberían elegir dónde quieren guardar este proyecto. Al proyecto hay que crearlo en una carpeta completamente vacía. Yo previamente ya creé una carpeta y está en esta dirección. Básicamente creé una carpeta para guardar proyectos de Godot y dentro creé una carpeta vacía llamada Pong. Otra cosa que pueden elegir acá es el renderizador. Lo común es dejar esta opción que ya está marcada, Forward, que es compatible con plataformas de escritorio y permite crear escenas 3D complejas. Después hay un renderizador más optimizado para móvil. Y esta última opción de compatibilidad está pensada para GPUs más viejas. Entonces lo voy a dejar en Forward y le voy a dar a crear y editar. Entonces acá ya estamos en un nuevo proyecto en el editor de Godot, pero antes de empezar a hacer algo, me gustaría explicarles un par de conceptos fundamentales para estructurar un proyecto en Godot, que son los nodos y las escenas. En Godot, a todo lo que compone el juego lo vamos formando a partir de nodos. Los nodos son las unidades fundamentales para construir las distintas partes de un juego y cada nodo cumple una función específica. Piensen por ejemplo en la paleta del Pong. Esta paleta puede estar formada a partir de varios nodos. Por ejemplo, va a tener un nodo para manejar el cálculo de físicas y el movimiento. También va a tener un nodo para poder renderizar el sprite o imagen de la paleta y que así podamos verla en pantalla. Va a tener también un nodo que nos va a permitir definir la forma física de la paleta y que así pueda colisionar, lo que en muchos motores se conoce como collider. Y bueno, podría tener todos los nodos que quisiéramos, quedando así formada una jerarquía de nodos, también conocida como árbol de nodos, donde cada nodo tiene un nodo padre, o sea, un nodo que lo contiene, y donde los nodos padre pueden tener uno o más nodos hijos. A este conjunto de nodos o árbol de nodos, en Godot forma lo que se conoce como una escena. Estos nodos que conforman a nuestra paleta o jugador, entonces es una escena. Y lo bueno que tiene esto es que podemos probar el funcionamiento de esta escena del jugador en forma aislada. Así vamos a poder ir desarrollando y probando cada parte del juego en forma independiente, haciendo que el proyecto sea más modular y manejable. Otra cosa muy buena de trabajar con escenas es que podemos introducir escenas dentro de otras, que es la forma típica en la que se va estructurando un juego en Godot. Por ejemplo, podríamos tener una escena que podríamos llamarla Pong, con el objetivo de organizar el juego en su totalidad. Entonces, esta escena podría contener la escena de nuestro jugador, podría tener una escena del oponente o computadora, podría tener otra escena para la pelota, y así podría tener muchas más escenas y nodos. Entonces así, podemos obtener escenas mucho más complejas, formadas a partir de escenas más pequeñas y quizás algunos otros nodos. Muy bien, volviendo al editor, lo primero que van a notar acá es esta gran ventana en el medio. En esta ventana es donde vamos a poder visualizar y modificar todo lo que conforme a nuestra escena.
Pero como verán, esto me está mostrando un espacio 3D, que no es el caso para mi juego. El Pong es 2D, así que acá arriba voy a elegir 2D, con lo que ahora sí me muestra un espacio 2D. Otra ventana que vamos a estar usando es esta de acá a la izquierda, que se llama escena. Básicamente acá es donde vamos a ir creando nodos y formando nuestra escena. A la derecha tenemos una ventana que se llama inspector, donde vamos a poder visualizar y modificar valores de propiedades de los nodos. Y acá abajo también tenemos una ventana llamada sistema de archivos, que su nombre lo dice, vamos a tener todos los archivos que conforman al proyecto. De hecho, yo acá tengo una carpeta de assets o recursos, con algunos sprites y una fuente que voy a estar usando para este juego. En la descripción van a poder descargarla. Y para poder usar estos assets en el proyecto, simplemente arrastro la carpeta al sistema de archivos. Y ahí ya está todo importado. Veamos cómo podemos empezar a trabajar con nodos y escenas y cómo podemos visualizar algo en nuestra escena. Acá arriba van a ver esta pestaña que por ahora dice vacío. Esta pestaña sería una escena y si quisieran después podríamos ir creando otras, pero por ahora voy a trabajar en esta sola. Muy bien, en este espacio de 2 dimensiones van a notar este rectángulo que se lo llama viewport. Para que un jugador pueda ver algún elemento del juego, va a tener que estar dentro de este viewport. Todo lo que quede por fuera no se va a ver. Si quisieran, podrían cambiar el tamaño del viewport yendo a proyecto, configuración del proyecto y yendo a ventana. Podría elegir, por ejemplo, trabajar con algunos números más redondos. Por ejemplo, podría ser en HD, que sería 1280 de ancho por 720 de alto. Más abajo van a ver opciones de escalado y demás, pero en este tutorial no nos vamos a meter con eso. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos empezar a visualizar algo en este espacio? Bueno, para eso necesitamos un nodo. Acá puedo partir de alguno de estos nodos, pero para ver todos los nodos que tiene Godot y partir de un nodo específico, voy a cliquear en otro nodo. Y esto me va a mostrar todos los nodos con los que podemos ir formando nuestras escenas. Están separados en categorías. Acá, por ejemplo, van a encontrar los nodos disponibles para trabajar en 2D. Vean que para diferenciarse, estos nodos tienen este color azul. Los nodos en 3D van a notar que tienen un color rojo. Así que si están trabajando en 2D, no elijan de estos rojos. Después también tendrían estos en verde, que serían nodos relacionados con interfaz de usuario, como textos y demás. El nodo que estamos buscando es uno que sirve para renderizar un sprite y se llama Sprite 2D. Pueden elegirlo de acá, o si supieran ya el nombre, podrían ir directamente a este buscador y tipear Sprite. Entonces para crearlo puedo darle doble clic o darle acá a crear. Entonces acá ya está nuestro nodo, pero por ahora no van a ver ningún sprite, solo esta pequeña cruz roja. Y eso es porque aún no hemos definido qué sprite renderizar. Eso lo van a encontrar en el inspector, en este espacio llamado textura. Acá simplemente puedo tomar uno de mis sprites de mi carpeta de assets, por ejemplo la paleta azul, y arrastrarla hasta este lugar. Y ahora sí, ahí ya está visible. Lo próximo súper importante que quiero que vean es cómo se hace el posicionamiento de este sprite. En el inspector tenemos este desplegable llamado transform, donde yo puedo indicar posición, rotación, escala e inclinación para este nodo. La coordenada X corresponde a un posicionamiento horizontal y la coordenada Y al vertical. En Godot el posicionamiento se hace teniendo en cuenta un par de ejes como los que estoy mostrando, con origen en la esquina superior izquierda del viewport, y con el eje Y apuntando hacia abajo. Esto quiere decir que un valor de Y positivo, digamos 200, me lleva el sprite 200 píxeles hacia abajo. Yo no soy muy fanático de esta disposición con el eje Y hacia abajo, pero bueno, si vienen de otros motores donde el eje Y apunta hacia arriba, con el tiempo se van a ir acostumbrando. De hecho, vean que si aprieto la tecla W, van a seleccionar la herramienta de movimiento y vean que le salen dos ejes al sprite, y donde el eje Y apunta hacia abajo. Con esto yo podría tomar una de las flechas y mover por ejemplo al objeto solo horizontalmente, o podría tomar esta otra y moverlo solo verticalmente. O podrían tomarlo en cualquier lugar y manteniendo Shift, también podrían moverlo en un solo eje. Si quieren moverlo libremente, simplemente lo cliquean y lo llevan a donde quieran. Para mover al objeto
No hace falta que tengan seleccionada la herramienta de movimiento. También podrían hacerlo con la herramienta de selección, donde también puedo tomar al nodo y moverlo. Y manteniendo Shift, también puedo moverme en un solo eje. Otra cosa que puedo hacer son rotaciones. Por ejemplo, puedo mantener el clic izquierdo y moverme a la izquierda o a la derecha y ahí va rotando. O podría dar una rotación específica, por ejemplo 90 grados. Si quisiera volver al valor inicial de rotación, tengo este botón muy útil, con lo que se me vuelve la rotación de 0 grados. También puedo escalarlo, o sea, agrandarlo o achicarlo. Si por ejemplo doy un escalado de 2 en X y en Y, se duplica el ancho y el alto del sprite, pero dejémoslo en su escala normal de 1. Otra cosa súper importante que me gustaría comentarles antes de empezar a crear el juego es sobre las relaciones entre nodos de una escena. Nosotros por ahora solo tenemos un sprite, pero podemos ir agregando más nodos. Para agregar un nuevo nodo, puedo apretar en este más y por ejemplo agregar otro sprite. Y lo que van a ver ahora es que hay una conexión entre los dos sprites. Este sería el nodo padre y este otro el nodo hijo. Toda escena de Godot parte de un nodo raíz, que en este caso sería este nodo, y este nodo raíz va a ser padre de todos los demás nodos en esta escena. Entonces, de este nodo raíz vamos a ir creando todos los demás nodos de la escena, y a su vez los demás nodos, como este, podrían tener otros nodos hijo, y así. Y la pregunta ahora es, ¿qué implicaciones tiene esta relación entre nodo padre y nodo hijo? Bueno, para que puedan verlo, primero voy a tomar al nodo hijo y voy a asignarle un sprite cualquiera, digamos la paleta roja. Como ambos nodos están en la misma posición, no los podemos ver a ambos, así que voy a seleccionar al nodo hijo y lo voy a mover un poco hacia algún lado. Y entonces ahora sí, ahí están los dos sprites. Quiero que vean qué pasa ahora si selecciono al padre y lo voy moviendo. Vean que el nodo hijo sigue su movimiento. Lo mismo pasaría si, por ejemplo, lo roto o si lo escalo. El nodo hijo sigue siempre sus cambios. Distinto sería si solo tomo al nodo hijo y lo muevo. En este caso, el movimiento del nodo hijo no afecta al padre. Como conclusión, cambios en el nodo padre afectan al nodo hijo, pero cambios en el nodo hijo no afectan al nodo padre. Esto es esencial para entender cómo ir relacionando nodos en el árbol de nodos. Muy bien. Aclarado todo esto, empecemos con la creación del jugador. Me gustaría empezar de cero, así que voy a seleccionar el nodo raíz y lo voy a suprimir. Y esta vez voy a partir de otro nodo. El nodo raíz para la escena de mi jugador va a ser un nodo de físicas que más adelante me va a permitir moverlo. Y al estar moviendo el nodo raíz, todos los nodos hijo se van a mover con él. Voy a buscarle acá en nodo 2D, voy a desplegar Collision Object 2D, y de ahí Physics Body 2D. Entonces acá pueden ver los nodos que pueden elegir relacionados a físicas. Static Body 2D es como el nombre lo dice, para cuerpos que se mantienen estáticos y con los que otros objetos pueden colisionar. Un ejemplo típico sería para aplicarlo en una pared o un árbol. Nosotros después lo vamos a aplicar en las paredes de nuestro Pong. Después tenemos el Character Body 2D. En otros motores se lo conoce como cuerpo kinemático y sirve básicamente para hacer movimientos puramente vía script, o sea, con programación. Después está Rigid Body 2D, que es para cuando necesitamos simular físicas. Por ejemplo, si queremos que un objeto le afecte la gravedad y las fuerzas, entonces tiene que tener este nodo. Después está el Area 2D, que en otros motores se lo conoce como Trigger, y lo vamos a ver también un poco más adelante. En este caso, a la paleta la queremos mover puramente vía script y que no le afecten cosas como la gravedad y demás, así que necesito un Character Body 2D. Este también es el nodo típico para hacer movimientos de personajes. Algo común es cambiarle el nombre a este nodo raíz. Puedo apretar F2 y cambiarle el nombre. En este caso, esta va a ser la escena de mi jugador, así que lo voy a llamar Player. Lo que van a notar enseguida es que no estamos viendo nada, porque necesitaríamos un sprite, y segundo van a ver esta advertencia que me dice que este nodo no tiene una forma física definida. Esto es porque un nodo de físicas como el Character Body por sí solo no es capaz de detectar colisiones e interactuar con otros objetos con físicas. Para eso, Godot necesita primero saber qué forma va a tener este objeto, y para eso necesito agregar un nodo hijo, que puede ser un Collision Shape,
o un collision polygon. En este caso va a bastar con un collision shape, o sea, una forma simple. Al elegir un nodo collision shape, lo próximo que tengo que hacer es elegir la forma que va a tener. Me puedo ir a este lugar que dice Shape y en este desplegable elegir una de las posibles formas. Digamos por ejemplo una forma de cápsula. Entonces ahí está, tenemos esta figura azul con forma de cápsula. Esto entonces es la forma física que se va a tener en cuenta con el fin de que se pueda colisionar. A esta forma azul nosotros en el juego no la vamos a ver, es solo una forma con fines físicos para poder colisionar. Pero no es algo que sea visible. Por eso tenemos que agregar otro nodo. Para asegurarme de que el próximo nodo que agreguemos sea hijo del nodo raíz, puedo hacer clic derecho en él y añadir un nodo hijo. Y será un sprite. Acá voy a asignar el sprite de la paleta azul. Y ahora sí, ya tengo algo visible. Para el Pong voy a necesitar que esta paleta esté rotada a 90 grados. Como solo quiero rotar el sprite y no el nodo raíz con toda la escena, la rotación la tengo que aplicar sobre el sprite. Entonces me voy a Transform y le indico una rotación de 90 grados. Como verán, el sprite ahora me está tapando la visualización del nodo Collision Shape. Esto es porque en el árbol de nodos, el nodo que está más por debajo es el que aparece más por delante. Entonces, mantener el orden de los nodos es muy importante para saber cuál aparece por delante y cuál por detrás. Si arrastro mi nodo Collision Shape por debajo del sprite, ahí ya lo podemos visualizar correctamente. Y ahora lo que me quedaría por hacer es adaptar esta forma del Collision Shape a la forma de la paleta. Eso lo puedo hacer con el nodo seleccionado y cliqueando y arrastrando estos pequeños puntos rojos. Y ahí está. No hace falta que sea perfecto, con una forma aproximada alcanza. Muy bien, ya con este árbol de nodos voy a apretar Control S y voy a guardar esta escena. Algo común es crear una carpeta para cada escena, así que clic derecho, nueva carpeta, la voy a llamar Player y voy a guardar esta escena también con el nombre Player. Entonces ahí ya tendríamos nuestra primera escena. Algo que les comentaba antes es que con Godot, al tener todo modularizado con escenas, podemos probar cómo funciona esta escena separada del resto del juego. Para eso me tengo que ir a este botón que dice Ejecutar escena actual. Y ahí van a ver esta escena en funcionamiento. Por ahora no hay nada demasiado interesante, solo aparece una pequeña parte de la paleta en esta esquina. Lo primero que quiero hacer entonces es posicionarla correctamente. Entonces podría intentar tomar esto y moverlo, pero como ven, solo estamos moviendo el Collision Shape. Y la idea es mover todos los nodos en conjunto. Control Z para volver el Collision Shape a su lugar. Y bueno, esto pasa porque en realidad solo estoy seleccionando el nodo que aparece más por delante. Para evitar que esto pase, puedo elegir al nodo padre y darle a este botón que dice Agrupar nodos seleccionados. Así todo se va a mover en conjunto y los nodos hijo no van a ser seleccionables. Entonces, si ahora intento mover algo, se va a mover todo en conjunto. Pero quizás lo mejor acá, ya que conocemos el tamaño del viewport, es dar coordenadas específicas en el inspector. Voy a elegir que esté en 100 para X y teniendo en cuenta que esto tiene alto de 720, puedo indicar la mitad de este valor, o sea 360, quedando así centrado verticalmente. Muy bien, si ahora ejecuto la escena, ya aparece en la posición correcta. Pero bueno, por ahora tampoco pasa nada interesante. La paleta está estática y no pasa nada más. El próximo paso entonces va a ser que esta paleta pueda responder a teclas que apriete y se mueva de acuerdo a eso. Voy a querer que si aprieto la flecha hacia arriba, se mueva hacia arriba y si aprieto hacia abajo, se mueva hacia abajo. Y para eso vamos a necesitar un poco de programación. La parte de programación la vamos a hacer en algo llamado script, que es básicamente un archivo donde nosotros vamos a programar. Quiero que noten que todos los nodos tienen una sección que dice script, el collision shape la tiene, si busco el sprite también la tiene y el character body también. Entonces un script se puede asociar a cualquier nodo y la idea es que nosotros en tiempo de ejecución, o sea mientras estamos jugando, podamos acceder a distintas propiedades de los nodos y modificarlas a partir de líneas de código. En este caso, como queremos mover a todos los nodos, el script va a tener que estar en el nodo raíz, que si recuerdan es un nodo de físicas y nos va a permitir ese movimiento.
Para asociar un script con el nodo seleccionado, aprieto en este botón. El lenguaje va a ser GDScript. Voy a heredar de Character Body 2D. Enseguida les cuento qué significa esto. Acá podrían indicar empezar con una plantilla de ejemplo, pero voy a preferir empezar con un script vacío. Y bueno, básicamente voy a dejar todo como está por defecto. Le doy a crear y entonces ya estamos en nuestro script. Noten que ahora al estar editando un script, acá arriba me marca que estoy en un script. Y de acá puedo ir pasando a la escena 2D, de nuevo el script y así. Primera línea que van a ver acá es esta que dice Extends Character Body 2D. Esto tiene que ver con cuestiones relacionadas a programación orientada a objetos y no vamos a entrar en mucho detalle con eso, pero básicamente al extender de este nodo, lo que hacemos es extender la funcionalidad del nodo. Esa es la idea del script. A partir de líneas de código, nosotros indicamos comportamientos adicionales para el nodo, como va a ser el movimiento de la paleta. Además, extender de este nodo nos va a permitir acceder a ciertas propiedades que ya tiene el nodo, como por ejemplo la velocidad de movimiento. Entonces, en resumen, al haber agregado un script, vamos a extender la funcionalidad del nodo y al extender de este tipo de nodo, podemos acceder a propiedades importantes del nodo, como la velocidad. El lenguaje de programación con el que vamos a escribir código, como les decía, es GDScript, que es un lenguaje muy similar a Python, así que el que alguna vez haya programado en Python ya está un paso más adelante. Empecemos por lo básico, que es definir una variable. Para quien no sepa qué es una variable, simplemente piénsenla como un contenedor de datos, donde van a poder guardar información importante para el juego. Para declarar una variable, lo común en GDScript es utilizar la palabra clave var, seguido de un nombre. Yo quiero definir una velocidad, así que el nombre va a ser speed. A su vez, puedo asignar un valor en esta variable. Para eso uso el igual y digamos que quiero una velocidad de 500. Esto entonces se lee. A la variable speed le asigno el valor 500. En muchos lenguajes acá tendrían que terminar esta línea con un punto y coma, pero en GDScript no se usa. También algo que vamos a estar haciendo es definir strings o cadenas de texto en variables. La sintaxis empezaría igual, var, llamémosle myString, y le podría asignar una cadena de texto. Para indicar que algo es una cadena de texto, se escriben comillas dobles y dentro el texto que quiero. Esto es solo un ejemplo, así que lo voy a quitar. Para ir guardando los cambios en el script, no olviden ir apretando Control S. Bueno, entonces por ahora tenemos una simple variable, que por sí sola no hace nada. Para poder hacer algo que podamos ver en nuestro juego, necesitamos funciones, también conocidas como métodos cuando hablamos de programación orientada a objetos. Los métodos son básicamente bloques de código, o sea, un conjunto de líneas de código que cumplen con una cierta tarea. Cuando programen en GDScript se van a encontrar con métodos propios de Godot y métodos propios de sus nodos y con métodos que van a crear ustedes mismos. Veamos por ejemplo uno que van a estar usando mucho. Para definir un método se usa la palabra func seguido del nombre del método. En este caso voy a usar uno propio de Godot que se llama ready. No olviden agregar el guión bajo por delante. Luego van unos paréntesis y 2 puntos. Si aprieto Enter ya estoy dentro de este método. Dentro del método podría por ejemplo mandar un mensaje por consola escribiendo print y mandar una cadena de texto que diga hola desde ready. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Bueno, el método ready va a ejecutar lo que esté dentro de él una única vez cuando la escena esté lista. O sea que esto se va a ejecutar al principio apenas ejecutemos la escena. Si ejecuto la escena, vean que me sale por consola una vez la cadena de texto hola desde ready. Así como existe ready, hay muchísimos más de estos métodos. Por ejemplo, existe process, que lo que hace es ejecutar el cuerpo del método una vez por frame, o sea, cada vez que se refresca la pantalla. Y hay otro, que es el que nos interesa a nosotros ahora, que se llama physicsProcess. Noten que todos estos métodos que les fui mencionando empiezan con un guión bajo. Y son métodos especiales que forman parte del sistema de eventos o señales de Godot. O sea, estos métodos son llamados automáticamente por el motor en momentos específicos del ciclo de vida del juego.
Ready se ejecutaba al principio, cuando la escena estaba lista. Process se ejecuta en cada nuevo frame. Y este otro, Physics Process, se ejecuta cada vez que se actualizan las físicas. Lo que significa que dentro de este método podemos manejar la lógica relacionada con la física del juego. Por eso acá es donde vamos a estar dando movimiento a la paleta. Physics Process por defecto se llama 60 veces por segundo, o sea que las físicas se actualizan por defecto 60 veces por segundo. Esto siempre que se pueda, porque podría pasar que la capacidad de procesamiento no sea suficiente para ejecutarlo 60 veces por segundo. Digamos entonces, por ejemplo, que queremos mover nuestra paleta hacia abajo. En ese caso podría acceder a Velocity, o sea, la velocidad, y con un punto puedo acceder a la velocidad en el eje Y, o sea, la velocidad vertical, y podría darle un cierto valor. Esta velocidad, vean que no la declaré como variable, porque es una de las propiedades a las que tengo acceso por haber extendido de este nodo. Después podría llamar un método propio de este nodo, que se llama moveAndSlide. Estos paréntesis indican que estoy llamando un método, que lo estoy usando. Y básicamente lo que hace este método es mover al nodo basado en su velocidad. Entonces, si ejecuto la escena, la paleta se va moviendo hacia abajo. Esto funciona, pero no es lo que quiero. A mí me interesa mover las paletas según si aprieto las flechas hacia arriba y hacia abajo. Y para eso voy a tener que hacer uso de un condicional. Un condicional lo que permite es ejecutar un bloque de código solo si una expresión o condición es verdadera. Voy a borrar esto y para escribir un condicional if escribo if. Luego del if va la condición. En este caso voy a escribir input.isActionPressed. Esto es un método que detecta si una cierta tecla está siendo apretada. Entonces, entre los paréntesis tengo que indicar cuál es esa tecla. Voy a decir entre comillas dobles, UI up, que sería la flecha hacia arriba. Después van dos puntos. Y en el cuerpo del if tengo que indicar qué es lo que quiero hacer si es que esto se cumple. Lo que voy a hacer es indicar para la velocidad en i un valor de -1, de modo que la paleta vaya hacia arriba. Recuerden siempre que el eje Y apunta hacia abajo y es por eso que acá doy un valor negativo. En definitiva, si estoy apretando hacia arriba, esta condición se cumple, o sea, es verdadera, y al ser verdadera se ejecuta esto. También debería chequear si estoy apretando la flecha hacia abajo. Entonces, acá voy a apretar backspace y puedo escribir elif, que sería como decir else if, y se traduciría como si no, si. Acá de nuevo va otra condición. La condición va a ser lo mismo que la anterior, pero voy a chequear si se aprieta la tecla hacia abajo, o sea, UI down. Ahora van de nuevo los dos puntos, y en este caso, a la velocidad en i le voy a asignar 1. Y esto me va a hacer mover hacia abajo. Algo súper importante que tengo que hacer también es que si no estoy apretando ninguna de las dos flechas, la velocidad va a tener que ser 0. Entonces, acá arriba, a la velocidad en i le asigno 0. Entonces, si no estoy apretando nada, esto no se va a ejecutar y esto tampoco, y la velocidad va a quedar en 0 y la paleta va a estar inmóvil. No olvidemos tampoco que tenemos a la variable speed. Acá con esto como está, al asignar -1 o 1, esto va a hacer que la paleta se mueva súper lento. En lugar de indicar 1 podría indicar el valor speed. O simplemente acá abajo podría multiplicar a la velocidad en i por speed. Esto que escribí acá significa que a este valor de velocidad en i se lo va a multiplicar por speed. Y de esta forma nos vamos a mover según el valor de este campo speed, porque 1 por speed resulta speed. Entonces probemos esta escena. Si aprieto hacia arriba, me muevo hacia arriba, y si aprieto hacia abajo, me muevo hacia abajo. Genial. Un último cambio que quiero hacer para este script es relacionado a este método moveAndSlide. Este método se llama así porque permite mover a un cuerpo, y en caso de que exista una colisión, calcula un cierto vector para que pueda deslizarse por la superficie de contacto.
Si bien tranquilamente podría usar este método para la paleta, experimentando un poco me di cuenta que un método que me funcionó mejor fue Move and Collide. Este método, al momento de la colisión, detiene al cuerpo y permite obtener información de esa colisión. A diferencia del método anterior, a este método hay que pasarle un parámetro, o sea, un valor entre los paréntesis que indique cómo se tiene que mover este cuerpo, y se va a mover según la velocidad. Si ejecuto la escena, van a ver que se mueve súper rápido, es algo realmente incontrolable. Típicamente lo que se hace para solucionar esto es multiplicar por este valor delta, entonces me voy acá y voy a multiplicar por delta. Y este delta es el tiempo entre ejecuciones sucesivas de Physics Process. Y teniendo en cuenta que este método se ejecuta 60 veces por segundo, el valor delta va a ser un valor muy pequeño. La multiplicación por delta es algo típico en desarrollo de videojuegos y tiene que ver con lograr independencia de framerate, que si no saben lo que es, les dejo un video. Como les mencioné antes, a veces porque el juego es muy demandante, no se puede mantener esto ejecutándose 60 veces por segundo. A veces se va a ejecutar menos veces. Así que esta multiplicación por delta es crucial para que el movimiento sea igual en cualquier dispositivo. Si vuelvo a ejecutar la escena, ahora sí me muevo correctamente. Muy bien, antes de pasar al próximo tema, me gustaría hablar un poco de la estructura de este código. Quiero que noten que cuando definimos este método, automáticamente en la próxima línea apareció una indentación, o sea, este pequeño corrimiento del código a la derecha. Esta indentación en GDScript es crucial respetarla porque tiene una función. Todo lo que esté con esta indentación quiere decir que pertenece al cuerpo del método. Si yo, por ejemplo, quitara la indentación, ya esto no formaría parte del método y tendría un error. Lo mismo pasaría con este bloque if. Todo lo que esté con esta indentación quiere decir que está dentro del bloque if. De esta forma, en GDScript no se usan llaves para definir los bloques de código como en otros lenguajes. Simplemente siempre indicamos 2 puntos para el inicio de un nuevo bloque y luego va el bloque con la indentación. Bueno, ya tuvimos suficiente de este script, así que me voy a enfocar en otras partes del juego. Voy a crear otra escena. Y esta va a ser la escena del oponente, que en algunos juegos retro lo llaman la computadora. Como la computadora también va a ser una paleta tal cual al jugador, lo que puedo hacer es copiar este árbol de nodos, me vuelvo a mi nueva escena y le doy a pegar desde portapapeles. Voy a pasar a la vista 2D y le voy a cambiar el nombre del nodo raíz, se va a llamar Computer. Y ahora voy a hacer algunos pequeños cambios. Primero que nada, el script del jugador acá ya no me va a servir, así que acá le doy a limpiar, con lo que el script se quita. La idea es que esta escena del oponente se mueva según donde esté la pelota, pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo próximo que quiero cambiar es la posición de este oponente. La paleta en este caso debería estar del lado derecho, así que teniendo en cuenta que el ancho del viewport es 1280, puedo posicionarla 100 píxeles a la izquierda de este borde. O sea, 1180. Y otro cambio que voy a hacer es en el nodo del sprite. Voy a cambiar el sprite de esta paleta azul por esta paleta roja, así que lo arrastro y lo suelto acá. Y ahora tengo la paleta roja. Y bueno, por ahora voy a dejar esto así y más adelante nos vamos a ocupar del script de este oponente. Así que con Control S voy a guardar esta escena, voy a crear una carpeta que le voy a llamar Computer, le voy a cambiar el nombre y la voy a guardar. Pasemos ahora a crear la escena de la pelota. En este caso también voy a partir de un nodo de físicas, podría partir de un Rigid Body 2D, con lo que podríamos hacer que a la pelota le afecte la gravedad y demás, pero realmente la pelota no necesita físicas demasiado complejas. Solo tiene que ser capaz de ir a una cierta velocidad y rebotar contra las paredes y las paletas sin pérdida de energía. Esto con un Character Body 2D y sin hacer uso de físicas complejas podemos lograrlo fácilmente. Muy bien, voy a renombrar a este nodo raíz como Ball y vamos a agregarle los otros nodos que faltan. Voy a agregarle un nodo hijo que va a ser el sprite y voy a llevar el sprite de la pelota al inspector. Esta pelota también necesita una forma física para poder colisionar, así que voy a agregar otro nodo hijo. Va a ser un Collision Shape.
Y en este caso, lo que mejor se va a adaptar a la forma de la pelota es la forma circular Circle Shape. Ven que el collider ya se adaptó perfectamente. Y lo último que quiero hacer ahora es ubicar esta pelota en el centro del viewport, que es de donde va a salir siempre la pelota al iniciar el juego. Voy a seleccionar a mi nodo raíz y sabiendo que el viewport tiene ancho de 1280, la mitad va a ser 640. Y sabiendo que el alto es 720, la mitad va a ser 360. Y ahí ya está en el medio del viewport. Muy bien, ya con este árbol de nodos voy también a guardar esta escena. Voy a crear una carpeta llamada Ball. Voy a renombrar esto y voy a guardar esta escena. El script para poder mover esta pelota enseguida lo vamos a estar haciendo. Pero antes me gustaría crear la escena principal del juego, la escena donde va a estar el juego completo y donde quiero que vean cómo pueden ir ubicando cada una de estas escenas que fuimos creando. Entonces, voy a crear una nueva escena y de nuevo acá tengo que determinar cuál va a ser el nodo raíz de esta escena principal. Realmente se puede partir de muchos nodos distintos, pero una opción popular es empezar con un nodo escena 2D, que es básicamente un nodo donde vamos a ir posicionando todos nuestros nodos y escenas 2D. Lo voy a renombrar y lo voy a llamar Pong. Y ahora, como en esta escena va a estar nuestro juego completo, me gustaría traer todas las otras escenas que fuimos creando. En Godot a esto se lo conoce como instanciar una escena hija. Para hacerlo me voy a este icono y puedo, por ejemplo, instanciar la escena del jugador. Entonces ya me aparece acá y ya lo podemos ver en el viewport. Y ahora voy a repetir lo mismo para las otras dos escenas. Asegúrense de no tener nada seleccionado, hago clic en cualquier lugar y ahora voy a instanciar la escena del oponente. Por último, de nuevo, sin tener nada seleccionado, voy a instanciar la escena de la pelota. Ya con esto voy a apretar Control S, voy a crear una carpeta para esta escena, se va a llamar Pong, cambio el nombre y la voy a guardar. Entonces ahí ya están todas estas escenas en la escena principal. Y si quisiera, ahora podría ir a este botón de acá que dice reproducir proyecto. Esto de reproducir el proyecto básicamente sería reproducir el juego, donde tendría que elegir cuál es la escena que voy a considerar como la escena principal, desde donde va a empezar el juego. En este cuadro de diálogo, si le doy a seleccionar actual, voy a estar eligiendo esta escena Pong como mi escena principal. Lo único que puedo hacer por ahora es mover a mi jugador, así que sigamos con las otras partes del juego. Un atajo útil, en lugar de buscar el botón para reproducir el proyecto, es apretar F5, con lo que también lo iniciamos. Como está esto, ahora el jugador puede ir hacia arriba o hacia abajo todo lo que quiera, incluso salirse del viewport. Así que lo próximo que quiero hacer es crear unas paredes e impedir que la paleta avance. Si quisiera podría crear una escena aparte para las paredes, pero realmente es algo súper simple, así que tiene sentido que agreguemos los nodos directamente en esta escena principal. Voy a crear un nodo hijo para el nodo raíz. Anteriormente les mencioné que para que algo actúe como un cuerpo estático con el que el resto de las cosas puedan colisionar, tengo que usar el nodo static body. O sea, el nombre lo dice, un cuerpo estático. Este cuerpo estático va a ser mi pared superior, así que lo voy a renombrar como top wall. Para este cuerpo estático voy a crear un nodo hijo, que va a ser un sprite. Va a ser el sprite de esta pared horizontal. Y además tenemos que definir la forma física para las colisiones. Así que voy a crear otro nodo hijo, que va a ser un collision shape. Va a tener una forma rectangular, que la voy a adaptar a la forma del sprite. Ahora me falta posicionarla, así que voy a seleccionar el nodo top wall y lo voy a centrar horizontalmente llevándolo a 640 para X. Entonces ahora está centrado en el viewport y desde acá lo voy a llevar 40 píxeles hacia abajo. Voy a apretar F5 para ejecutar el proyecto y ver si funciona. Y si ahora intento pasar de la pared, colisiono con ella. Perfecto. Para la pared inferior simplemente puedo duplicar esta con Control D. Le voy a cambiar el nombre a Bottom Wall. Y la voy a llevar hacia abajo 680 píxeles. Muy bien, el próximo paso va a ser lograr el movimiento de la pelota.
Entonces voy a trabajar en la escena de la pelota. Y el movimiento de esta pelota lo vamos a lograr con un script. Voy a dejar todo como está y voy a crear el script. En este script también voy a definir una variable de velocidad para la pelota. Y digamos que sea de 500. No se preocupen que haya nombrado a la variable como speed, tal cual a como lo hice en el script del jugador. Estamos en scripts distintos, así que son variables distintas. Lo primero que me gustaría hacer acá es que la pelota salga en una dirección aleatoria. Digamos por ejemplo que quiero que pueda salir aleatoriamente a la izquierda o a la derecha. Esto de elegir la dirección en forma aleatoria lo tenemos que hacer una única vez cuando inicia el juego. Así que lo voy a hacer en el método ready. Acá voy a escribir un poco de código y ya les comento qué hace cada parte. Lo que estamos haciendo acá es decidir aleatoriamente entre dos acciones. Lanzar la pelota a la derecha o lanzar la pelota hacia la izquierda. Una forma típica de elegir aleatoriamente entre estas dos acciones es con esta condición. Acá, rand_i es un método que lo que hace es generar un número entero aleatorio positivo. Puede tocar cualquier entero, 15, 31, 750.000, el entero que sea. Después, esto que ven acá, se conoce como el operador módulo. Lo que resulta entre esta operación es el resto de la división entre este entero aleatorio y el número 2. Después, acá lo que hago es comparar si ese resto es igual a 0. Entonces, esto quiere decir que si esto me generó un número par, el resto de la división por 2 va a ser 0 y esta condición se va a cumplir. Y en ese caso, asignamos una velocidad a la derecha. Por otro lado, si el número generado es impar, este resto no va a dar 0, va a dar 1, así que esto no se cumple. Y por lo tanto, se ejecuta lo del else. O sea, se asigna una velocidad hacia la izquierda. Entonces, con todo esto, estamos definiendo si la pelota va a salir a la izquierda o a la derecha. Para que salga a esta velocidad que queremos, acá también puedo multiplicar por speed. Entonces, con esto definimos la velocidad y en qué dirección queremos que salga, pero el movimiento en sí, recuerden que tenemos que hacerlo en physics process. Puedo hacerlo con move and collide, pasando como parámetro la velocidad multiplicada por delta. Entonces voy a ejecutar esto. La pelota sale a la izquierda. Probemos otra vez. Sale a la derecha. Probemos otra vez. A la izquierda. Entonces perfecto. A veces sale a un lado, a veces al otro. Pero aún hay algunas cosas más que agregar. En primer lugar, quiero que la pelota también pueda salir hacia arriba o hacia abajo. Y en segundo lugar, hay que resolver el tema de los rebotes, porque la pelota colisiona y queda fija en el lugar de la colisión. Agreguemos primero el movimiento vertical de la pelota. Va a ser súper simple. Puedo directamente copiar esto y pegarlo, y esta vez acceder al componente i de la velocidad. Entonces, si el número aleatorio sale par, la pelota va a salir hacia abajo, y si no, va a salir hacia arriba. Con todas estas líneas, entonces la pelota va a salir en una de las siguientes posibles 4 direcciones. Probemos. Sale hacia abajo, probemos de nuevo hacia abajo, de nuevo, hacia arriba. Y bueno, ya tenemos entonces la pelota que sale en una de las 4 posibles direcciones. Muy bien, lo único que queda por hacer ahora con esta pelota es que rebote. Para esto sería necesario determinar en qué momento la pelota colisiona con algo. Esto quiero que lo averigüemos con una excelente herramienta que tiene Godot, que es el acceso a documentación desde el propio editor. Si me voy a buscar en la ayuda, acá puedo buscar información sobre nodos, métodos y demás. Me interesa que investiguemos un poco más sobre el método move and collide. Entonces acá tenemos toda la información sobre este método. Para el que sepa algo de programación, sabrá que lo que aparece acá es el tipo de retorno del método, y entonces el tipo de retorno es Kinematic Collision 2D. Si leen un poco lo que dice acá más abajo, lo que devuelve el método es básicamente información de la colisión.
que obviamente solo se devuelve en caso de que hubiera ocurrido una colisión. Volviendo al script, yo acá puedo definir una variable, la voy a llamar collisionInfo, y le voy a asignar lo que devuelve el método moveAndCollide. Entonces, en caso de haber una colisión, en esta variable collisionInfo va a quedar guardada la información de la colisión. Entonces, seguido de esto, yo puedo escribir un condicional, cuya condición va a ser esa variable. Este condicional, escrito así, básicamente va a ser que cuando exista una colisión, esta variable va a tener un valor asignado, y esto va a hacer que como condición se evalúe como verdadera. En caso de no haber colisión, esto no tiene información y se evalúa como falso. Entonces, si hay una colisión, dentro del condicional, quiero hacer que la pelota rebote. ¿Y cómo hago que rebote? Bueno, para eso quiero que veamos de nuevo la documentación y busquemos un método llamado bounce que pertenece a vector2. Vean que este método devuelve un vector2, o sea, una estructura con un valor en x y un valor en y. Y acá nos dice que este vector que devuelve tiene la dirección que tiene que tener el cuerpo al colisionar, o sea, al rebotar. Y para que nos pueda devolver esta dirección, le tenemos que pasar como parámetro el vector normal o perpendicular a la superficie de contacto en la colisión. Acá lo ilustro un poco mejor. La pelota llega con una cierta dirección. Entonces, con la información del vector normal, que es el vector perpendicular a la paleta o a la pared, podemos obtener la dirección que tiene que tener el cuerpo luego del rebote. Entonces, sabiendo esto, dentro del if, o sea, si es que hay una colisión, a la velocidad le voy a asignar lo que devuelve el método bounce, o sea, la dirección que tiene que tener la velocidad luego del rebote. Al método bounce lo puedo acceder desde la velocidad, porque es un vector2, y si recuerdan, le tengo que pasar como parámetro el vector normal a la superficie de contacto. Esa información de la normal la podemos obtener de la variable que tiene la información de la colisión. Entonces, de collisionInfo puedo obtener la normal con getNormal. Con esto entonces ya la pelota va rebotando contra las paredes y la paleta. Muy bien, lo próximo que quiero lograr es una inteligencia artificial súper simple para el oponente. No va a ser nada sofisticado, solo va a chequear que si la pelota está más arriba que la paleta, esta se va a mover hacia arriba, y si está más abajo que la paleta, se va a mover hacia abajo. Entonces voy a seleccionar mi nodo raíz computer y le voy a agregar un script. Voy a dejar todo por defecto y lo voy a crear. Acá de nuevo voy a definir una velocidad para este oponente, digamos que sea de 450. Y ahora, para saber si la paleta se tiene que mover hacia arriba o hacia abajo, primero que nada necesitamos saber dónde está la pelota. En otras palabras, en este script vamos a necesitar una referencia a la pelota. Para eso voy a definir una variable que la voy a llamar ball. A esto no hay problema con dejarlo así, sin darle un valor, porque puedo dárselo después en cualquier lugar del script. Esta referencia a la pelota la voy a asignar cuando la escena esté lista, cuando se inicie el juego. Y voy a hacer lo siguiente y ya se los explico. Acá lo que estoy haciendo es obtener una referencia a la escena de la pelota y para entenderlo quiero que vayamos a la escena del juego completo. Acá, desde el script que está en mi oponente, lo primero que estoy haciendo es obtener el nodo padre, o sea, este nodo, y después, a partir de este padre, podemos acceder a cualquiera de sus nodos hijo o escenas hija. Y esto lo hacemos con el método getNode, en el cual indicamos con un parámetro de tipo string cuál es el nodo o escena que queremos obtener. Entonces, en definitiva, obtengo el nodo padre y con ese nodo padre busco entre los hijos aquel que se llama ball. Y entonces así es como me queda asignada la referencia en la variable. Muy bien, hecho esto, en este script ya podemos saber la posición de la pelota. Entonces voy a mover la paleta del oponente en Physics Process, según si la pelota está arriba o abajo de la paleta. A la posición de la pelota ahora puedo accederla con su referencia, accediendo a Position, y por ejemplo puedo acceder a su posición en Y. Entonces, si la posición en Y de la pelota es menor que la posición en Y de la paleta,
o sea, la posición del nodo que tiene asignado este script, entonces quiere decir que la pelota está por arriba de la paleta. Y entonces la paleta se tiene que mover hacia arriba. Entonces, a la velocidad en i le asigno -1. Si no pasa esto, quiere decir que la pelota va a estar abajo y la paleta tiene que ir hacia abajo. Entonces a la velocidad le asigno 1. Para que así la paleta vaya hacia abajo. Como siempre, a la velocidad la voy a multiplicar por speed. Y ahora puedo llamar a moveAndCollide, pasando la velocidad multiplicada por delta. Entonces ahora ya el oponente se va moviendo según si la pelota está por arriba o por debajo de él. Genial. Muy bien, antes de continuar quiero hablarles un poco sobre el scope o el alcance de las variables. A las variables habrán visto que podemos definirlas en distintos lugares. Por ejemplo, a esta variable ball la definimos acá arriba, fuera de cualquier método. Y esto quiere decir que esta variable tiene alcance en todo el script. O sea, que la podemos acceder desde cualquier lugar del script. Vean por ejemplo que la puedo acceder tanto en este método como en este otro. Si no lo hubiéramos declarado acá arriba, no hubiéramos podido hacer esto. La otra opción es declarar a las variables dentro de un método, como en este caso. En este caso, a esta variable collisionInfo la podemos acceder únicamente en este método. Si quisiera, por ejemplo, accederla en este otro método, no podría. Como conclusión, las variables solo se pueden usar en el bloque que se declaran. Y en caso de que necesitemos acceder a una variable en varios métodos, deberíamos declararla fuera de cualquier método. Aunque a veces también por comodidad y para setear valores fácilmente, se pueden declarar también acá arriba como esta variable speed. Muy bien, volviendo al juego, como verán, cuando el jugador o el oponente marca un punto, la pelota se va de nuestra vista y queda volando en el infinito para siempre. Así que arreglemos eso. Cuando la pelota pase por detrás de alguna de las paletas, vamos a hacer que la pelota vuelva a su posición central. Esto lo vamos a hacer por código y para eso voy a tener que crear un script que maneje las cuestiones más globales del juego, como es el reseteo de la pelota. Lo voy a hacer en el nodo raíz y voy a crear un script, como siempre con todo por defecto. Para chequear si la pelota pasa por detrás de la paleta, vamos a hacer uso de un nodo de físicas que no vimos hasta ahora. Entonces voy a agregar un nodo hijo al nodo raíz y voy a buscar área 2D. Este nodo es lo que en otros motores se conoce como trigger. Básicamente es un área que nosotros vamos a definir y la idea es que cuando algo entre en contacto con ese área, nosotros podamos hacer una cierta acción por código. Entonces lo voy a crear y a este nodo lo voy a llamar goalLeft. Vean que me sale una advertencia y es porque este nodo, para poder funcionar correctamente, necesita de una forma física para así detectar las colisiones. Pero antes que eso voy a agregar como nodo hijo un sprite para así cerrar visualmente esta forma rectangular. Le voy a asignar este sprite de esta pared vertical. Y hecho esto, ahora sí, como nodo hijo le voy a agregar un collision shape y que va a tener una forma rectangular. Entonces ahí aparece, genial. Antes de darle la forma a este collision shape, voy a seleccionar el nodo goalLeft y voy a tocar este icono para evitar seleccionar nodos hijo. Y entonces así voy a mover todo el conjunto de nodos, para así intentar cerrar la forma rectangular. Ahora sí voy a seleccionar el collision shape y voy a darle la forma. Esta forma asegúrense de que cubra el rectángulo, pero que no toque el collider de las paredes, porque después nos puede traer problemas marcando puntos que realmente no son. Ahora voy a duplicar este nodo. Este se va a llamar goalRight. Y a este lo voy a ir moviendo a la derecha manteniendo Shift. Así no se mueve verticalmente. Entonces, como les venía diciendo, el nodo área 2D no está diseñado para que los objetos colisionen contra él. La idea no es que la pelota colisione y rebote contra esto, sino que está diseñado para que nosotros podamos saber, por ejemplo, si hay algo que haya entrado en contacto con el área. Y si hay algún contacto, podemos hacer algo por código. Para poder enterarnos si hay un contacto con este área, podemos hacer uso de algo muy potente de Godot, que son las señales. Sería lo equivalente a eventos en otros motores. Las señales lo que nos permiten hacer es notificar eventos y permitir la comunicación entre nodos en el juego.
Acá el evento que queremos detectar es si algo tocó o entró en el área. Entonces, con el nodo del área seleccionado, me voy a ir al inspector a esta pestaña que dice Nodos. Y acá van a tener un listado de señales para elegir. En esta sección tenemos las señales relacionadas con el nodo área 2D. Y la señal que estamos buscando es esta llamada Body Entered. O sea, quiero que se me notifique cuando un cuerpo entra en el espacio del nodo. Voy a hacer doble clic. Y ahora tengo que elegir con qué nodo quiero conectar esta señal. Y el que voy a elegir es mi nodo raíz Pong. Al seleccionarlo, vean que automáticamente en el script se me crea un método y en su cuerpo puedo hacer las acciones que quiero cuando el evento ocurra. O sea, cuando la pelota toque el área. Para probar esto rápido, voy a mandar un mensaje por consola que diga la pelota entró en el área. Probemos. Y vean ahora que en el momento que la pelota toca el área, se imprime el mensaje. Muy bien. Ahora, en lugar de mandar un mensaje por consola, lo que me gustaría hacer es resetear la posición de la pelota. Y para eso necesito una referencia a ella. Anteriormente pude obtener en el script del oponente una referencia a la pelota de esta forma. En este caso, como el nodo Pong que tiene el script es padre de la pelota, puedo obtener la referencia en forma mucho más inmediata. Simplemente escribo el signo dólar o pesos seguido del nombre del nodo, o sea, ball. Entonces con esto ya tenemos la referencia y de ella puedo obtener su posición. La posición de reseteo quiero que sea el centro del viewport, entonces puedo asignar un vector 2. No voy a entrar ahora mucho en teoría de vectores, pero el vector 2 nos va a servir para dar las coordenadas donde queremos que aparezca la pelota. El centro es 640 para X y 360 para Y. Si quisiera, para esto podría crear su propia variable, podría llamarla center y que sea un vector 2 con las coordenadas 640 y 360. Pero, como en este caso el centro del viewport nunca va a cambiar en el transcurso del juego, no estaría mal que esto sea una constante. En una constante, simplemente se definen valores que nunca van a cambiar en el transcurso del juego y por lo tanto no se pueden modificar. La convención es escribir las constantes todo en mayúsculas y entonces acá puedo asignar directamente center. Probemos. Ahora, cuando la pelota toca el lado izquierdo, se resetea y vuelve a aparecer en el centro. Muy bien, deberíamos repetir esto mismo, pero cuando la pelota toca el área derecha. Entonces selecciono el nodo goal right, voy a sus señales y voy a elegir la misma señal que antes. Le doy a conectar y en este caso también quiero resetear la posición de la pelota. Otra cosa que quiero hacer es resetear la posición de las paletas al centro. Entonces puedo obtener una referencia al jugador, a su posición en y lo voy a centrar verticalmente. Y lo mismo voy a hacer para el oponente. Además, tengo que hacer lo mismo si es que toca el lado derecho. Así que copio esto y lo pego acá abajo. Pero acá más de uno ya se habrá dado cuenta que estamos repitiendo código. Esto no es buena práctica, así que voy a crear un método que lo voy a llamar reset y que va a tener estas tres líneas. Entonces acá voy a llamar a reset y acá también. Entonces probemos de nuevo. Cuando la pelota toca alguno de los lados, se resetean las paletas y la pelota. Algo que puede ocurrir también durante el juego es que la pelota cambie su dirección de movimiento y en ese caso la pelota se resetea manteniendo esa velocidad. Lo correcto entonces sería que una vez que la pelota toca uno de los lados, se ejecute este código de la pelota y que entonces de nuevo salga en una de las posibles 4 direcciones. Para eso voy a pasar este código a su propio método. Voy a crear un método y lo voy a llamar setBallVelocity. Y voy a cortar y pegar estas líneas. Y entonces acá llamo a setBallVelocity. Entonces ahora la idea es llamar a este método, pero desde el otro script al momento de resetear las posiciones. Hacer esto es bastante simple. Puedo acceder a la referencia de la pelota y puedo decir call y entre paréntesis indicar el método que quiero llamar, que es setBallVelocity. Con esto la pelota se va a resetear en una de las 4 posibles direcciones de velocidad.
Muy bien, algo que es simplemente decorativo para el estadio de Pong y que me faltó agregar es este sprite que tiene una línea vertical a rayas. Como simplemente quiero mostrar el sprite y no voy a necesitar ningún otro nodo, algo que puedo hacer es directamente tomar el sprite y llevarlo a donde quiero. Y puedo asegurarme que haya quedado centrado horizontalmente en 640. Muy bien, ya voy a ir terminando con este Pong y lo último que me gustaría implementar es un sistema de puntaje. Voy a colapsar esto y voy a agregar un nodo hijo al árbol de nodos. Y para crear un texto, lo más simple es crear un nodo de interfaz de usuario que se llama label. Y lo voy a llamar player score. En este tutorial no me voy a meter con temas de anclajes y otras cuestiones de interfaz de usuario, lo voy a dejar para próximos videos. Lo único que voy a hacer es llevar este puntaje hasta el centro, un poco a la izquierda. Voy a hacer que este puntaje diga 0 y lo voy a centrar horizontalmente en la caja de texto. Además, me gustaría cambiar esta fuente, que la verdad se ve bastante aburrida. Para eso, en este desplegable de Label Settings, le doy a Nuevo Label Settings. Voy a hacer clic acá. Y acá, en este desplegable Font, puedo arrastrar esta fuente que tengo en mi carpeta de Assets. También voy a aumentar su tamaño a, digamos, 60. Y ahora voy a duplicar este puntaje. Este se va a llamar Computer Score. Y lo voy a ubicar justo al lado. Muy bien, ahora solo nos falta que cuando la pelota toque el lado derecho yo pueda aumentar el puntaje del jugador y si toca el lado izquierdo, aumentar el puntaje del oponente. Y esto se puede hacer muy fácil por código. Para llevar la cuenta del puntaje del jugador y del oponente, voy a crear dos variables. Una del puntaje del jugador, que va a iniciar en 0, y otra para el oponente, que también inicia en 0. Cuando la pelota toque el lado izquierdo, voy a aumentar el puntaje del oponente en 1. Y cuando toque el lado derecho, voy a aumentar el puntaje del jugador. Pero esto aún no es suficiente para cambiar el texto que estamos mostrando. Para eso acá tengo que acceder al nodo Computer Score, del cual puedo acceder a su propiedad text. O sea, este texto. Entonces el texto va a ser el valor del puntaje del oponente. Pero acá vamos a tener un problema, porque esta variable es un valor entero y el texto es un string, o sea, una cadena de texto. Entonces esta asignación no es posible, nos va a dar error. Y lo que puedo hacer es convertir este entero a string. Lo puedo hacer con el método str, pasando como parámetro esta variable. Exactamente lo mismo voy a tener que hacer acá cuando el jugador anota un punto. Accedo a player score, a su propiedad text y le asigno la variable player score convertida a string. Para probar esto voy a ir al script del oponente y le voy a bajar un poco su velocidad. Así me va a ser más fácil anotarle un punto. Entonces probemos. Si la pelota toca el lado izquierdo se anota un punto en el oponente y si toca el lado derecho se aumenta el puntaje del jugador. Muy bien, voy a volver la velocidad del oponente a 400. Ustedes después pueden ir retocando todos estos valores. Y con esto ya tendríamos nuestro Pong, que se podría mejorar mucho más, pero con esto va a ser suficiente como un primer proyecto con Godot. De lo último que me quería ocupar es un comportamiento extraño que van a notar cuando la pelota tiene un movimiento casi horizontal. En ese caso van a notar un temblequeo o jittering en el oponente, y me gustaría disminuir un poco ese efecto. Esto está pasando básicamente porque, según el script de nuestro oponente, su paleta va a estar siempre o subiendo o bajando, nunca va a estar quieta. Entonces esto hace que al intentar seguir la posición en Y de la pelota, nos estemos pasando constantemente por arriba o por debajo de ella, al tener la paleta una mayor velocidad que la pelota. Para disminuir este efecto podemos hacer que la paleta se mueva siempre que haya por lo menos una pequeña distancia entre ella y la pelota. Para implementar esto en forma fácil hay una operación matemática que nos puede servir, que es el valor absoluto. Si yo hago el valor absoluto de la diferencia entre los valores de las posiciones en Y, lo que resulta de esta operación es la distancia en el eje Y entre la pelota y la paleta. El valor absoluto lo que hace es que si esta resta es un valor negativo, la convierte a un valor positivo. Entonces, si por ejemplo esta resta vale menos 20, el valor absoluto hace que pase a valer 20. Entonces así siempre tendríamos la distancia.
Por otro lado, si la resta es un valor positivo, deja ese valor positivo. Entonces acá yo voy a agregar un condicional. Y si por ejemplo digo que la distancia entre la paleta y la pelota es menor que 10, entonces voy a retornar. O sea, acá voy a salir del método y todo esto no se va a ejecutar, por lo que la paleta no se va a mover. Probemos. Y ahora el efecto de jittering es mucho menor. Pueden ir jugando con otros valores y ver si les da un mejor comportamiento. Muy bien, hasta acá entonces con este primer tutorial de Godot. Espero que si es la primera vez que usan Godot les haya servido para entender cómo se trabaja con este motor. Y si ya lo habían usado, espero que por lo menos hayan aprendido algo nuevo. Déjenme en los comentarios si les interesa que siga con más tutoriales de Godot. Es una de las formas en que yo puedo enterarme si están interesados. Y ya saben, si les gustó el video y les fue útil, no olviden suscribirse, dejar su like, compartir con amigas y amigos y activar las notificaciones para no perderse los próximos.